como una demostración o con su teoría, ¿no? De lo que estaba llevando a cabo. Entonces, pues lo que hizo fue básicamente pues, verificar para su trabajo que existía una situación cuando la parte de la eficiencia de flujo pues cumplía con ciertas características, es decir, que nosotros teníamos unas bajas presiones de fondo fluyendo, ocupábamos la parte de la ecuación de Vogel y, por si no fuera poco, ocupábamos altas eficiencias de flujo. ¿Y cuál es este problema que nosotros teníamos? Bueno, pues que la parte de la PWF' que se indica, pues si nosotros, como les comenté antes, tenemos altas eficiencias de flujo y bajas presiones de fondo fluyendo, pues nos comenzaba a dar negativo. Entonces, problema, ¿no? Que tenemos ahí. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Bueno, pues resulta que cuando esta PWF' daba un valor negativo, más o menos comienza entonces a comportarse toda esta situación de esta forma. Y bueno, pues esto no se parece absolutamente nada a la curva de Vogel que más o menos se iba trazándose por acá, ¿no? Entonces, para que nosotros pudiéramos corregir esta imprecisión en la parte de la ecuación de Vogel, básicamente lo que se propuso fue llevar a cabo pues una ecuación para utilizarse en la ecuación de Vogel, en donde, por ejemplo, en lugar, cuando veíamos o detectábamos que teníamos una PWF' que fuera negativa, un valor negativo, en ese caso nosotros ocupábamos la ecuación que se llama la ecuación de Harrison. ¿Qué significa? Que si se dan cuenta, este tiene básicamente la misma forma de la ecuación que estábamos viendo en la clase pasada, ¿no? De QO entre QO max, de la eficiencia de flujo, ahí, eficiencia de flujo igual a 1. Esto es evaluado a la condición de la eficiencia de flujo que estamos trabajando. Y si se acuerdan, pues era una forma básicamente de nuestro señor amigo Vogel, ¿no? ¿Se acuerdan por ahí? Ocupamos este valor, menos 0.8 de PWF' entre PWS y esto elevado al cuadrado, ¿sale? Entonces, cuando nosotros teníamos un valor de PWF negativo, pues desde luego que no podemos utilizar esto, ¿no? Entonces, cuando nos sale ese valor negativo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que entonces tenemos que comenzar a utilizar esta ecuación. Si se dan cuenta, tiene la misma forma, QO entre QO max. Sin embargo, aquí hace un arreglito en esta función, que es 1.2 menos 0.2 e elevado a la 1.792 de PWF' entre PWS. Entonces, básicamente esa es la única diferencia que tiene este método. Y ahorita vamos a hacer ahí algunas pruebillas para que ustedes empiecen a salir de dudas. Pero el método de Harrison, bueno, pues repito, se ocupa cuando ustedes tienen bajas presiones de fondo fluyendo y altas eficiencias de flujo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con nuestro super pizarrón. A ver, vamos a ver. Víctima. La vez pasada empezamos de arriba. Wendy. Sí, profe. ¿Cuál es tu color favorito, Wendy? De la paleta de colores que tengo aquí. El verdecito como agua. ¿Este? Sí. Bueno, es como azul agua. Gracias, Wendy. Listo. Entonces, Harrison, nosotros hoy vamos a considerar bajas PWF y altas eficiencias de flujo, ¿de acuerdo? Y para nosotros poder tomar en cuenta esta fórmula, teníamos, aquí está la formulita. La fórmula es QO entre QO max a la eficiencia de flujo igual a 1 es igual a 1.2 menos 0.2 e elevado a la 1.792 de el producto de PWF' entre PWS. ¿Sale? Entonces, esta es la fórmula con la que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, a ver, denme oportunidad. Bueno, esto ya lo vimos, esto ya también lo vimos. Sale. Entonces, ¿desea conservarlo? No, vamos a descartarlo.
Bueno, ahora sí, entonces ya vamos a trabajar con esta parte. Entonces, vamos a comenzar con un problema el día de hoy. Como siempre en esta vida, todo tiene que ser problema. Y entonces nosotros tenemos los siguientes datos de producción, ¿de acuerdo? Datos de producción. Este es... PCIA. Tenemos una eficiencia de flujo de 2.0 y tenemos un gasto de aceite de 200 barriles por día para una presión de fondo fluyendo de 5,000 PSI. Y entonces el primer inciso que nos pide es calcular el gasto máximo para la eficiencia de flujo igual a 1.0. Perfecto. Víctor AHL. ¿Andas por ahí, Víctor? Excelente. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué cuenta? Bien, también. Tranquilo ya. Después de andar todo el santo día en el tráfico, créanme que ya estar aquí sentado en mi casa es algo bastante tranquilo. A ver, Víctor, vamos a resolver el problema. Necesito que me ayudes. ¿Te acuerdas ahí en un sueño lejano? Ahí se puede revisar tus apuntes o las notas ahí que hayas tomado de la clase pasada. ¿Cómo comenzábamos el problema? ¿Te acuerdas? Para el caso típico de Standing. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué hacíamos? Paso número 1. ¿No te acuerdas? Sacábamos PWF prima. ¿Mande? ¿No veniste? No, Víctor, ya si estás en tu casa y las pierdes, ya es mucho. A ver, te vamos a ayudar. eh, a ver. Listo. Entonces tenemos la presión de fondo fluyendo. Este es un valor primo. Y entonces, ¿cuál es la fórmula, Víctor? Ahora sí ya, ¿encontraste tus notas? ¿No? Víctor, ya ves, por eso no podemos tener nada bonito. A ver, te ayudo. PWS menos PWF por la eficiencia de flujo. Ahí Héctor nos anda soplando. Sale. Entonces ayúdame, Víctor, por favor. PWF prima, ¿cuánto da? Sustituimos los valores. ¿Cómo la planteamos? ¿Cuánto da acá? 2,000 PSI. Ajá, espérame tantito. Uh-huh. Uh-huh. Eficiencia de flujo. Uh-huh. ¿Y esto cuánto dan, Víctor? Psst. ¿Y entonces qué hacemos, Víctor? ¿Qué dijimos que hacíamos? Llorar. ¿Y después de llorar? Usar la solución. ¿Cuál solución? ¿Qué estamos viendo aquí, Víctor? Te ayudo. Exacto. ¿Cuándo dijimos que esto ocurre? Cuando la PWF es negativa. Uh-huh. Ocupamos entonces la fórmula de Harrison. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a plantearlo en términos de la ecuación de Harrison. Tú mismo, Víctor, aquí aprovechando que andas despertando a una nueva vida. Uh-huh. Aquí hay que ponerle eficiencia de flujo 1, ¿no? Para que no nos confundamos. Ajá. 1.2
menos 0.2 por E elevado a la 1.792. Y en este caso, la PWF prima, ¿cuánto vale, Víctor? Menos 1000, ajá, muy bien. ¿Y la PWS? Ajá, excelente. Ahora sí, ayúdame a sacar esta, ¿no? Esta relación, por favor. Entonces la relación quedaría Q entre Q max, eficiencia de flujo, igual a 1, es igual a 1.11, ¿qué? 8. Y entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues despejar nada más, ¿no? Q max, eficiencia de flujo 1, es igual a ¿qué cosa? ¿A qué cosa es igual, Víctor? Estamos despejando esta. Acá está de rojito. ¿Y cuánto es QO? ¿Entre cuánto? ¿Y cuánto de eso? ¿Qué unidades? Excelente, Víctor. Muchísimas gracias, Víctor. Salinges. Entonces, queda claro más o menos cuál es el uso que nosotros le vamos a dar para poder obtener los gastos a partir de la ecuación de Harrison. Pues siempre que nosotros tengamos entonces un valor de PWF' negativa, pues vamos a utilizar el método de Harrison. Si ustedes ocupan el método de, bueno, cuando el valor es 0, pues ocupen el método de Standing, ¿vale? No pasa nada. Cuando la PWF' sea igual a 0, ¿vale? Entonces, ya sacamos primero el primer inciso que me estaban dando, que era calcular Qmax para la eficiencia de flujo igual a 1. Bueno, entonces vamos a hacerlo hacia acá. Entonces, el segundo inciso me está diciendo que debo de sacar o debo de obtener gasto máximo, es el número 2. Y ahora cuando la eficiencia de flujo sea igual a 2, ¿vale? Entonces, Shadani. Sí, dígame. Shadani, Pero la verdad es que llegaron visitas y a ver si gritos o ruido. ¿Llegaron visitas? Ah, qué divertido. Imagínense que cuando están mis sobrinos, ustedes no las escuchan, pero pues aquí me están brincando en la cabeza. Pero sí, los entiendo. Yo tengo un peri. Yo tengo un peri. Pero échale. Está bien, Shadani. A ver, Shadani. Entonces, ¿cuándo obtenemos o bajo qué condición obtenemos el gasto máximo, Shadani? Cuando PWF es igual a PWS. Que bueno. No, el gasto sería máximo. 0, ¿no? El gasto máximo es cuando PWF es igual a 0. ¿Sale? Ajá. Sale. Entonces, ¿cómo comenzamos todos los problemas de este tipo? Sacando qué cosa. Ay. Shadani, ¿estás por ahí? Sí, estoy checando, pero. A ver, aquí. Fíjate bien en lo que hicimos acá en el problema anterior. Para empezar con esto, ¿qué fue lo primero que sacamos? PWF'. PWF', entonces vamos a sacarle PWF' primero, ¿sale?
Ah, ok. PWF' es igual a ¿qué cosa? Es igual a PWS. Ajá, que en este caso, ¿cuánto vale? En este caso vale 2,000 pesos ya. Ajá, Ajá. menos. Menos, paréntesis, 2,000. Ajá, menos. 500. No, el gasto máximo dijimos que era cuando PWF Ah, era sí, ¿cuánto? perdón. Cuando PWS era 0. Y eso multiplicado por la eficiencia de flujo, ¿correcto? Ajá. ¿Cuánto da eso? Y. Ajá. ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto de eso? Voy. Menos 2,000. Menos 2,000. Vale. Entonces, si esto es un valor negativo, Shadani, ¿qué seguimos? Se usa el método de Harrison. Es mi perico, perdón. No se preocupe, compañero. ¡Hola! Ningún perico fue violentado durante la llamada de atención de Shadani. No, es que nada más escucha gente y se aloca. Eso sí, está bien, sale. Sí, Entonces, es 1.2, ¿correcto? Menos 0.2 y eso elevado a la 1.792. ¿Y el producto de qué cosa entre qué cosa? PWF entre PWS. ¿PWF o PWF'? Ah, PWF prima. Ajá, correcto. ¿Y cuánto vale para este caso, Shadani? Menos 2,000. ¿O? Correcto. Menos 2,000 entre 2,000. 2,000. ¿Sale? Ayúdame con la operación, Shadani, por favor. Sí, voy. Yo tomaré agua mientras. Me dio 1.16. 1.16, ¿qué cosa? 16, ¿qué más? ¿Qué otros decimales te dio? 66. 66. 74. ¿O allá hay? 66. ¿Así? 1666. Ah, ya, es que se está como que actualizando. Sí, 1666. Sale. Entonces, ya nada más nos queda despejar qué cosa. ¿Cuánto vale el gasto máximo en la eficiencia de flujo de 1? Los 179 barriles por día. Correcto. Entonces, Q, aquí es igual. A 200 entre 1.1660. No, aguanta. A ver, fíjate bien. Estamos esta y esta, ¿de acuerdo? Nosotros Ok. queremos despejar esta, que es Q, porque esto es lo que nos está preguntando, ¿no? Gasto máximo, y ya tenemos gasto máximo cuando es el flujo 1, que es este de acá. Entonces, Q es igual a ¿qué cosa? 1.1666 por cubo. Ajá, ¿y Q max cuánto es? Pues 1.79. 179. Ah, sí, perdón. ¿Cuánto da 179. esto, Dani? 208.83. 208.83. Entonces serían como 209, ¿no? Más o menos. Sí, utilicé todos los decimales porque como ya tenía guardada la respuesta del... No te preocupes. ¿Y Sí. qué unidades tiene esto, Shadani? Barriles por día. Perfecto, Shadani. Muchas gracias. Sí, gracias. Sale.
tenemos ya 209 barriles por día, ¿vale? Entonces ya voy hacia abajo, ¿no? Esto parece una escalerita. Entonces ya tenemos el primer inciso del problema que decía calcular el gasto máximo para la eficiencia de flujo 1. Y el segundo era calcular el gasto máximo para la eficiencia de flujo de 2. Y a partir de esto, pues entonces ya podríamos calcular el último inciso que me están pidiendo, que es el gasto de aceite para una condición de PWF igual a 1000 PSIs y una condición de eficiencia de flujo de 2 y de 3. ¿Sale? Este yo lo voy a hacer aquí para que ustedes no sufran, para que no paren, para que paren de sufrir. Entonces, a ver, Inges, ¿qué se les ocurre que primero tenemos que sacar? Pues primero, paso número 1 en este tipo de casos, ya se los he adelantado. Lo primero que tenemos que sacar siempre, ¿qué cosa es? La PWF', ¿de acuerdo? Ya no voy a estar utilizando toda la fórmula completa, solo la sustitución, ¿vale? Entonces, la presión estática, quedamos en que era 2000 PSIs menos 2000 PSIs y menos ¿qué condición? Pues la condición de la presión de fondo fluyendo que nos está pidiendo, que son 1000, multiplicado por ¿qué cosa? Por la parte de la eficiencia de flujo, ¿de acuerdo? Sandra. Sí, mande, profe. Sandra, ¿me ayudas con esta operación, por favor? Sí, permítame. ¿O me ayudas con mis operaciones más bien? Sí. 2000 menos 1000. Ay, Dios. ¿Cuánto da? Es que me dio mal. ¿Cuánto te dio? Me dio error. Cero. 0. Perfecto. Ay, perdón, profe. No te preocupes. ¿Sandra o Guadalupe? ¿Qué prefieres? Sandra, ¿cómo guste, profe? Está bien. Compañera. Excelente. Bueno. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar, les dije, cuando eran 0, dijimos que podían utilizar la de standing o podían utilizar la de, bueno, no les había dicho eso, pero les decía que utilizaran las de standing. En este caso, vamos a utilizar la de Harrison, ¿sale? No hay ningún problema. Cuando el valor de PWF' es de 0, están como en el límite, ¿no? Están como en el río Bravo, ni están en Estados Unidos ni están en México todavía, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es la fórmula, ¿vale? Entonces, ¿qué decía la fórmula? Yo como no me la sé, entonces, ¿qué era? Q entre Q max, eficiencia de flujo 1 y este chorote que tenemos acá, ¿vale? A ver, aquí estamos. Ahí está. Entonces, dijimos que era Q entre Q max. ¿Cuánto era Q max, Sandra? ¿Te acuerdas? Eficiencia de flujo 1. Permítame. Es 179, ¿no? 179 entre 179 barriles. Y esto es igual a 1.2 que multiplica, bueno, que le resta más bien, menos 0.2 de E elevado a la, y en este caso dijimos que el valor de 0 entre la presión estática, que son 2000. ¿Y esto cuánto da? Pues nos da 1. Esto nos da 1. Entonces el gasto, ¿cuánto será? El gasto es 179, ¿no? ¿Qué unidades? Barriles por día. Barriles por día. Excelente, Sandra. Muchas gracias. Y este es entonces el inciso A. Y entonces nos quedaría entonces el inciso B, que para este momento, Ross. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro, Ross. Ross. Sí. ¿Cómo será que le hagamos para este? Otro. Primero, ¿qué tenemos que sacar? Para este otro, me falta la eficiencia de flujo de 3, ¿sale? Entonces, ¿con qué empezamos primero? Eficiencia de flujo de 3. Eficiencia de flujo de 3.
condición de PWF de 1000. Entonces, ¿con qué empezamos primero? Con el... En todos estos ejercicios, yo comienzo siempre con una condición. Sacando, El Q... no, sacando PWF prima. PW. ¿Sale? Mira, ahí saqué PWF prima. Para el Ajá. segundo caso, saqué primero También. PWF prima. Y para este caso, ¿con qué empecé? Con el PWF prima también. Exacto. Entonces, ¿qué será que tengamos que sacarnos? Pues PWF prima. ¿Sale? Entonces, ayúdame a plantearle, Ros, por favor. Es presión estática, que son 2000, ¿te ayudo? Sí. Menos, ¿qué cosa? Menos... La presión estática otra vez. Ajá. Que son 2000 menos, ¿qué cosa? Menos... La presión Ajá. del... Menos PWF. Ajá. ¿Y cuánto vale PWF? 1000. Exacto. ¿Y la eficiencia de flujo para este caso cuánto dijimos que era, Ros, para el inciso B? La eficiencia de flujo... No me acuerdo, puede regresar. Acá está, mira. Ve el pizarrón. Ajá. Eficiencia de flujo 2 y 3. Ajá. Y entonces, ¿la eficiencia de flujo cuánto es? No es 3, Ros. Sale, mira. A ver, pon atención, porque creo que te agarré medio distraído. Fíjate bien. Este primer inciso que hicimos aquí fue para la eficiencia de flujo de 2. Y la eficiencia de flujo de 3 que tenemos aquí es la que estoy utilizando acá. ¿Vale? Entonces, a ver, ayúdame. ¿Cuánto de esa operación, por favor? Ah, espérame tanto que me marcó error igual. Ya, qué chistoso se escucha mi voz cuando la escucho repetida. Espérame. Menos 1000. Menos 1000, exactamente. Menos 1000, ¿qué cosa? Barriles por día. No, es presión. Ros. Ah, presión. Despierta, despierta. Ya pasó la hora de la siesta. ¿Y luego qué seguimos haciendo, Ros? Sacamos el Gasto, ¿no? el gasto máximo. El gasto máximo ya lo tenemos. Ah, Fíjate bien. Aquí en el inciso anterior sacamos el gasto. Y entonces ya tenemos la fórmula de nuestro amigo el señor Harrison, ¿no? Y nuestro amigo el señor Harrison decía que la fórmula estaba en función de qué cosa. El gasto máximo, entre el gasto máximo y la eficiencia de flujo 1, y si te das cuenta tenemos todo esto. Entonces esto lo ocupábamos cuando, ¿qué cosa, Ros? ¿Cuál era la condición para ocupar esta fórmula? cuando el gasto, digo, sí era que te salía ¿cómo se llama? Ahí está, Ros. Ah, que era negativa. ¿Qué cosa? Pues la presión, ¿no? Exacto. No, es como el gasto máximo, ¿no? La O PWF, Ros. Ah, sí. Pon atención, porfa, Inge. ¿Sale? Porque si no, por eso se pierde. No sé qué anda usted haciendo, Inge, pero ponga atención. ¿Sale? Ahí te encargo, por favor. Bueno. Entonces, yo voy a terminar. Sale. Entonces, vamos a silenciar a Ros para que reciba sus WhatsApps a gusto. Silenciar. Listo. Ahora, entonces, gasto entre el gasto máximo es igual a 1.2 menos 0.2 de E a la menos 1000 entre 2000. Y esto es igual a... ¿A cuánto es igual, Rodrigo? Voy, profe. Sí.
Profe, pues en la fórmula falta multiplicarlo por el factor, bueno, es e elevado a la 1.792 y Ah, por es la cierto. ¿no? Sí, qué bueno que me dijeron. Desde arriba faltó, pero sí sale 1 igual en el resultado. Ok, déjenme, de una vez lo pongo bien para que. Gracias por decirlo. Sí, de nada. Ahora sí, Rodrigo. ¿Rodrigo? No sé si esté bien, pero me salió 1.1183. 1.1183. ¿Cuánto les da, Inges? Y eso. 1.1183. Perfecto. Entonces 1.118, ¿no? 11.8. Sí. Y entonces esto queda QO en 379. Y entonces QO a qué es igual, Rodrigo. Es igual a 2.001. Es esto es 1.118 que multiplica a 179. ¿Y el gasto cuánto da? Oh, hice mal, perdón. No te preocupes. Da 200.12 barriles por día. 212, ¿no? Sí. 212 barriles. ¿212 punto cuánto? Profe, a mí me dio No, 200.18. 200.18. A mí sí, a mí me dio 200. 200.18. 200 entonces. Perfecto. 200.12 barriles por día. ¿Vale? Saliges. Sí. Muchas gracias, compañero. Entonces, con esto prácticamente resolvimos los dos gastos. Ahora vamos a analizar un poquito lo que acabamos de hacer. Primero vamos a regresar esto a su lugar. A ver, primero, lo que hay que comenzar a hacer con este tipo de ejercicios es para obtener la curva de IPR. En primer lugar, nos van a dar unos datos de una prueba de presión-producción, en donde nos van a dar pues la presión estática, el gasto, una presión de fondo fluyendo y una eficiencia de flujo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando comiencen a resolver este tipo de problemas es, en primer lugar, comenzar calculando lo que es la parte del gasto máximo para la eficiencia del flujo de 1. Y como en todos los casos que les comenté, lo primero que hacen es sacar la PWF'. Entonces, a partir de la PWF' que ustedes van obteniendo, pues obtienen primero cuál es el valor. Si nosotros tuviéramos un valor de PWF' positiva, Omar. Omar, ¿estás ahí? No, creo que no está Omar. Olaf, a ver. Sí, profe. Cuando la PWF' es positiva, ¿qué método utilizamos o qué fórmula utilizamos más bien? El de standing, ¿no? Entonces, si PWF' es mayor de 0, ocupamos el método de standing, ¿correcto? Y Sí. si la PWF' es menor de 0, ¿qué ocupamos? Harrison. Harrison, perfecto. Entonces, muchas gracias, Olaf. Entonces, fíjense bien, hijas.
Aquí entonces, debido a que la PWF' que nosotros obtuvimos aquí en este valor era negativa, pues entonces vamos a utilizar el método de Harrison. Y ocupamos el método de Harrison a partir de esto, de obtener el gasto entre el gasto máximo, la eficiencia de flujo 1, y esto nos va a dar un valor al cual nosotros vamos a poder obtener, en primer lugar, el gasto máximo a la eficiencia de flujo 1, ¿de acuerdo? ¿A partir de qué cosa? A partir del dato de la prueba de presión-producción que nosotros obtuvimos aquí, donde tenemos un gasto y tenemos una presión de fondo fluyendo, que primero lo que hicimos fue convertir en una PWF', ¿vale? Después, me está pidiendo que yo obtenga el gasto máximo para la eficiencia de flujo 2. Entonces, yo de mis fantabulosas primeras lecciones que obtuve de esta materia, me di cuenta que el gasto máximo para la eficiencia de flujo 2 era o se obtenía cuando yo tenía la PWF igual a 0. Paso número 1 que yo tengo que hacer, pues obtener la PWF'. ¿Y la PWF', cómo se obtiene? Bueno, pues a partir de esta fórmula, pero en este caso, esta PWF, pues ¿cuánto va a valer? Bueno, pues la PWF va a valer el valor de 0. Y esto lo voy a multiplicar entonces por la eficiencia de flujo que me está señalando o que me está indicando para este caso. Entonces, obtengo la parte de la relación que yo tengo aquí y directamente, como ya calculé o ya conozco el gasto máximo a la eficiencia de flujo 1, directamente ya nada más multiplico el gasto máximo a la eficiencia de flujo 1 multiplicado por este resultado que me dio. Y ya puedo obtener entonces el gasto máximo a la eficiencia de flujo 2. ¿De acuerdo? Y me quedan 209 barriles por día. Fíjense bien, Inges, aquí hay algo bien interesante que quiero que analicemos. Si ustedes consideran las eficiencias de flujo, y dijimos que una eficiencia de flujo igual a 1, ¿a qué era igual, Noé? Noé. Si estás ahí, manifiéstate, Noé. No está Noé. A ver, José Antonio. Sí, dígame, profesor. José Antonio, por favor, a ver, ayúdanos a recordar. Cuando la eficiencia de flujo era igual a 1, ¿qué condición de pozo teníamos nosotros? ¿Un pozo qué? Sin daño. Sin daño, exactamente, sin daño. Ok. Cuando nosotros teníamos una eficiencia de flujo mayor a 1, ¿qué tipo de pozo teníamos? Digo, sin daño, pues era como estable, ¿no? Cuando era mayor de 1, perdón. Cuando era mayor a 1, ¿hablamos de un pozo de qué tipo? Estimulado. Estimulado. Y cuando la eficiencia de flujo era menor a 1, hablábamos de una condición de pozo ¿qué? Con daño. Con daño, perfecto. Entonces, muchas gracias. Entonces, fíjense bien, hijas. Aquí hay algo que quiero que ustedes vean y que observemos en este momento. Que la eficiencia de flujo sea de 2 no significa que el gasto es el doble. Y dense cuenta aquí. Aquí me está diciendo que el gasto máximo, la eficiencia de flujo de 1, es 179 barriles. Si se cumpliera la condición de que la eficiencia de flujo 2 es un valor que me permite obtener el doble, pues yo obtendría el doble de barriles, ¿no? Que en este caso, ¿cuánto sería? 179 por 2. Sería 358, ¿de acuerdo? Eso entonces obtendría en teoría si es que fuera el doble, pero dense cuenta entonces que el valor de la eficiencia de flujo, como les comenté anteriormente, sí, cuanto mayor sea la eficiencia de flujo, mayor va a ser el gasto máximo que yo voy a poder obtener, pero no es una situación proporcional. Eso es a lo que les quiero comentar. Es decir, si yo tengo una eficiencia de 1.1, no significa que voy a obtener 1.1 veces el gasto máximo de la eficiencia de flujo 1. Y en este caso, si se dan cuenta, yo tengo una eficiencia de flujo 2, y en esto no significa que el gasto máximo que yo voy a obtener para un pozo vaya a ser el doble, ¿no? Y aquí lo vemos perfectamente. Aquí obtuvimos nosotros que el gasto máximo en la eficiencia de flujo de 2 son 209 barriles por día. ¿Valinges? Y eso entonces para que vayan meditando esa parte. Por último, obtuvimos entonces lo que es la parte del gasto para la bueno, me pedían un gasto de flujo si es que yo necesitaba una PWF de 1000 PSIs y quería considerar cuánto iba a obtener si consideraba una eficiencia de flujo de 2 y de 3, ¿de acuerdo? Entonces, paso número 1, otra vez. Primero, calculo la PWF', que es el paso con el que yo tengo que partir cuando yo tengo una eficiencia de flujo
distinta de 0, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo eficiencia de flujo distinta de 0, digo de 0. De 1. Cuando tengo eficiencia de flujo distinta de 1, yo tengo que entonces que utilizar forzosamente este valor de PWF' para poder obtener, como dijo acá el compañero, si no mal recuerdo, Olaf, dijimos que cuando yo tuviera una eficiencia de flujo mayor a 1 para un pozo estimulado o para un pozo dañado, ¿de acuerdo? Entonces, dado que cumple estas condiciones de una eficiencia de flujo, pues primero necesito sacar la PWF'. Saco la PWF' y dijimos que obtenemos un valor de tipo negativo, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio así súper rapidísimo. Es 179 y dijimos que esto era igual a 1 menos 0.2. No se preocupe, compañero. De PWF' entre PWS menos 0.8 de PWF' entre PWS. Y esto elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces dijimos que esa condición, si nosotros sustituimos acá por este valor de 0, pues esto se vuelve 0, esto también se vuelve 0, y nos queda exactamente la misma condición que teníamos acá por el método de Harrison. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta entonces, ¿qué significa? Pues igual lo mismo que Q entre 179 es igual a 1. Por lo tanto, si PWF' es igual a 0, usar indistintamente Harrison o Standing, ¿no? Aquí ya se los demostré. ¿Vale? Entonces, una vez que yo ya ocupo o que yo ya determino precisamente esta relación, que en este caso pues va a ser 1 siempre, pues obtengo cuál es el gasto que me están solicitando, 179 barriles por día. Perfecto. Entonces, aquí ya me están sacando entonces la PWF', que son ahora para el inciso número 2, ¿de acuerdo? Y el inciso número 2 me decía que pues ahora sacar este gasto considerando una eficiencia de flujo de 3. Perfecto. Entonces, tenemos PWF', sacamos este valor de PWF' y a partir de ese entonces ya calculamos cuál es el gasto. Y aquí vamos a poder ver otra vez algo parecido a lo que les comenté. Si se dan cuenta, la eficiencia de flujo 2 no significa que es el doble del gasto que nosotros hubiéramos obtenido a una eficiencia de flujo 1, ¿correcto? Y si se dan cuenta, para la eficiencia de flujo 3, tampoco es 3 veces ese valor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ojo, y apúntenlo bien, apúntenlo en sus libretas, la eficiencia de flujo INGES en ningún momento me está indicando que yo voy a obtener el doble o el triple de el gasto que yo estoy obteniendo a una condición normal o a una condición de pozo sin daño. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya les volví a explicar. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de esto? Yo tengo una, profe. Sí. ¿Quién es, compañero? Yo, Brian. Soy ingeniero. Dígame, compañero Brian. Porque hay en el número 2, en la PWF' se resta menos 0. O sea, ¿por qué tomamos el gasto máximo de... O sea, ¿por qué lo tomamos como si fuera el gasto máximo? ¿Por qué tomamos qué? Lo último no lo escuché muy bien. Sí, o sea, ¿por qué tomamos PWF como si fuera el gasto máximo? Por eso es 0, ¿no? Ah, ok. Fíjese bien, compañero. Primero, ¿bajo qué condición yo tengo un pozo a un gasto máximo? ¿Cuándo qué? Cuando la PWF es igual a qué cosa, compañero. A 0, ¿verdad? Eso sí lo tenemos bien cachado, ¿no? Sí, sí, sí. Sale. Ahora, fíjate bien. Si aquí primero me está diciendo que yo requiero, siempre te dije, bueno, pues cuando nosotros tenemos una eficiencia de flujo distinto de 1, nosotros necesitamos ocupar ya sea el método de Standing o el método de Harrison, dependiendo de la PWF'. Pero el primer valor que yo necesito sacar, siempre, ¿cuál es? La PWF'. Entonces, fíjate bien, ¿cuál era la fórmula de la PWF'? PWF' era igual a PWS menos PWS menos PWF', y esto multiplicando por
o multiplicado por la eficiencia de flujo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ya tengo la eficiencia de flujo, Inge? Sí, aquí está mi valor de 2. ¿De acuerdo? Sí. Sin embargo, a ver, este valor no es prima. Este valor es normal, PWF normal. Sin embargo, Inge, yo le dije que la condición de PWF se daba, o la condición de gasto máximo se daba cuando PWF era igual a 0. ¿Cierto o falso, Inge? Cierto. Entonces, por eso es que nosotros estamos poniendo o estamos colocando aquí el valor de 0 para este caso. O sea, independientemente de la condición, acuérdate que PWF', ¿qué es? PWF' lo que nos hace obtener es el equivalente de la presión si nosotros no tuviéramos daño, ¿de acuerdo? Es decir, ¿se acuerda un poquito de lo que vimos la clase anterior? Que decíamos, bueno, pues, ¿qué pasaría si yo tuviera una condición ideal en donde no hubiera daño ni nada? Ah, bueno, tendríamos una presión equivalente a una condición donde no hubiera daño, que es lo que estamos obteniendo realmente a partir de esta fórmula. Entonces, por eso este valor de la PWF que me está solicitando aquí, bueno, pues es la normalita, ¿no? La que estoy obteniendo cuando tengo esta eficiencia de flujo de 2 y pues precisamente la voy a sustituir en esta parte, ¿de acuerdo? Si a usted le pidieran un gasto máximo para una eficiencia de flujo 3, ¿qué haría, Inge? Primero, de esta fórmula que nosotros tenemos. ¿O cómo la plantearía? Primero, pues PW' es igual a ¿qué cosa? Pues a PWS, ¿no? Ajá, que en este caso sería 2000 menos otra vez 2000. Ajá. ¿Y cuánto sería de PWF, compañero? Para poder obtener el gasto máximo a esta condición de eficiencia de flujo 3. 0. Exactamente. ¿Por qué? Porque para la condición de gasto máximo necesito obtener este gasto. Y esto, en este caso, solamente para este ejemplo educativo que nosotros tenemos, pues obtendríamos una PWF' para este valor que yo estoy suponiendo. ¿Sí queda un poquito más claro, Inge? Sí, ya quedó claro. Gracias. Voy a borrar esto para que no se confunda. ¿Alguna otra duda más, Inge? Claro, cristalina como el agua del Gran Canal. Yo tengo una duda, Inge. Sí. ¿Quién habla, compañero? Ángel. Sí. Entonces, lo último que calculamos fue el gasto máximo para una eficiencia de 3. Espérame tantito. No seas malito, Ángel. ¿Te puedes pegar un poquito más el micrófono? Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, ya te escuchamos un poquito mejor. Vale, lo último que calculamos fue un gasto para una eficiencia de 3, el que nos daba 200 barriles por día. ¿Te refieres al inciso número 3? ¿A este? Sí, lo último que calculamos. Aquí nada más calculamos gasto para una condición de PWF dada. ¿Sale? Y me dice, calcúlame este gasto cuando yo tuviera una eficiencia de flujo de 2 y de 3. Entonces, primero vamos a calcular, o aquí lo que hicimos fue, primero calculamos la de 2 y después calculamos la de 3. ¿Sale? Ah, ok. Porque yo pensaba que estábamos calculando la de 3, pero con los mismos datos. No. Un gasto menor, pero ya. ¿Sale? Ese era mi... Sí, no se preocupe. Acuérdese que aquí PWF' se está en función precisamente de la eficiencia de flujo. ¿Sale? Entonces, aquí en la parte del valor de la eficiencia de flujo, pues son distintos. Vale. ¿Sale? Por nada. ¿Otra duda más, Inges? Listo. Entonces, aquí la pregunta de los 150 millones de pesos es... No, ¿saben qué? Ya sé qué vamos a hacer. Para que salgan las dudas, ahora le vamos a hacer un poquito al revés. ¿Ya vimos la clase pasada? ¿O ya les enseñé a construir una curva de IPR para cuando ustedes tuvieran el método de IPR histórico? IPR, aquí está. Les enseñé a construir una curva, más bien, entre todos hicimos una curva cuando nosotros tuviéramos el método de Stanick.
¿correcto? Y entonces les dije que era lo que primero tenían que hacer, que era de PWF, primero tenían que convertirla a una PWF prima, ¿vale? Bueno, vamos a hacerla para que no digan que soy malo y que luego les dejo cosas que todavía no les enseño. A ver, hijas. Entonces, ¿qué les parece si vamos primero construyendo la curva de IPR de este gasto que me están dando? ¿Les parece bien? ¿Sí, hijas? ¿Construimos la curva de IPR? Vale. Sí, Inge. Vale. A ver, entonces vamos a hacer este ejemplo para ustedes. Para todos ustedes. Transmitiendo. Paso número 1, entonces vamos a determinar ¿qué cosa? A plantear PWFs. ¿Sale? PWF entonces está en función de ¿qué cosa? PCIA. Nosotros después teníamos PWF prima. Y por último teníamos el gasto, ¿no? Esto está también en PCIAs. Y esto está en barriles por día. ¿Vale? Entonces, fíjense bien. Lo primero entonces que tenemos que plantear, a ver, vamos a preguntarles a ustedes. Ana. Aquí estoy. Ana. Sí. ¿Qué valores de PWF plantearíamos aquí para construir la curva de IPR de este ejemplo que tengo aquí? Pues el primerito, ¿no? Ajá, ¿y cuál sería el primerito? ¿Qué puso PWF. ¿El de 500? ¿De 500? No, acuérdate que tenemos que tabular, ¿no? Es más, yo te ayudo. Ah, ok, bueno, Cero. sí, empezamos desde... Ajá, 0. Sale. ¿De cuánto en cuánto lo quieres hacer? ¿Te parece bien de 500 en 500 para que no sean tantos puntos? Sale. ¿Hasta qué valor, Ana? Eso fue lo que te pregunté. Ah, ok, 2000. Hasta 2000. Perfecto. ¿Por qué, Ana? Sí está bien, pero ¿por qué? Porque ahí dice. Porque ahí dice, porque yo lo dije, porque así se los enseño. No, porque 2000 es el valor de qué cosa, Ana? De PWF. PWS. Y cuando PWF es igual a PWS, el pozo está cerrado, ¿de acuerdo? Ajá. Por eso es que nada más tenemos el valor hasta la presión estática, ¿vale? Ahora sí. Entonces, vamos a solicitar la valiosa ayuda de ti, Ana, primero. Antes que nada. Entonces, Sí. este valor de PWF prima, ¿me puedes ayudar a sacarlo, por favor? Ah, no, este ya lo sacamos también, ¿no? ¿Qué fue este? Mira, acá está. Ajá. PWF prima son 2000, ¿de acuerdo? Y el gasto de aceite es 229. Esto fue lo que calculamos acá, Inges, ¿sale? Cuando la PWF prima, cuando la PWF es igual a 0, sacamos una PWF prima equivalente y entonces como ya teníamos el gasto máximo de la eficiencia de flujo 1, ya sacamos el gasto máximo de la eficiencia de flujo 2. Ahí está. Ahora, para 500 fue el primer ejemplo que nos dieron, ¿no? Y entonces aquí significa que para este valor de PWF prima son menos 1000. Uh-huh. ¿Y qué valor de gasto tengo? Pues este que me están dando aquí, 200 barriles por día. 200. A ver, son PWF 500. Sí. Sí. Son 200. O sea que tiene mucho potencial este pozo. Sale. Entonces, para la siguiente, ¿yo qué tendría que sacar? Luis Donaldo. ¿Estás ahí, Luis Donaldo? Sí. Sale. Luis Donaldo, para entonces esta PWF de 1000, ¿yo qué tendría que sacar en primer lugar? PWF prima. Y PWF prima, ¿me puede dar el valor, por favor? Aquí le pongo la formulita, si gusta. PWS menos... Ah, no. Sí, ¿no? Menos.
Ya me confundí. Tengo tantas fórmulas. Sí, menos PWS menos PWF multiplica la eficiencia de flujo. En este caso, la eficiencia de flujo es de 2 y ustedes tienen que modificar el valor de PWF de acuerdo a los valores que yo les esté dando. En este caso, ¿cuánto es PWF o el valor de PWF que vamos a plantear? Luis Donaldo. Sería de 0. No, mira, fíjate bien. Te estoy pidiendo este valor. PWF de 1000. Ah, ok, sí. Entonces, tenemos que sacar la PWF prima y aquí tú tienes que sustituir esta PWF que está subrayado en rojo por un valor de 1000. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, tú sustituyes los demás valores. Inge, la eficiencia sería de 2, ¿verdad? Exacto. Sí, aquí te lo puse aquí, arribita. Me da PWF prima de 0. De 0. Y entonces, si el valor es de 0, extraña y misteriosamente, es exactamente lo que les pedí acá, ¿no? Para el inciso A. Entonces, aquí está. Y es este. ¿De acuerdo? El gasto son 179 barriles, ¿correcto? Sí. Qué bonito. Muchas gracias, Luis Donaldo. Sí. Giovanni. Sí, profe. Giovanni. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ah, Ahora ya vamos con PWF de 1500, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que obtener, Giovanni? PWF prima. De acuerdo. Y entonces PWF prima está designado por PWS, que en este caso son 2000, menos 2000, menos el valor de PWF que corresponde, que en este caso son 1500, multiplicado por la eficiencia de flujo 2. ¿Cuánto te da? 1000. 1000. Ahora, fíjate bien la pregunta que te voy a hacer, antes de empezar a agarrarnos a trancazos con el problema. Aquí, si te das cuenta, las PWFs primas son negativas, ¿correcto? Ajá. Aquí y acá. ¿Ya viste? Sí. Aquí los valores que te estoy poniendo con tachecitos. Esos valores están negativos. ¿Qué método utilizamos para obtener el gasto? El de Harrison. Correcto. Ahora fíjate bien. Antes de empezar a resolver esto. Dijimos acá, si la PWF prima era mayor que 0, utilizábamos standing. Si la PWF prima era menor que 0, utilizábamos Harrison, ¿correcto? Sí. Ok, entonces aquí yo tengo valores de PWF prima que ya son ¿qué? ¿Positivos o negativos? De acuerdo a lo que voy a observar. Y entonces, ¿qué método voy a utilizar? A ver, entonces, ¿me puedo Si subir? PWF prima. Ah, el standing. Exactamente. ¿Alguien tiene duda de por qué aquí utilizo el método de Harrison en los primeros dos valores y acá utilizo el método de standing? Esto es el paso de la muerte en sus problemas inges. ¿A alguien no le queda claro por qué yo estoy aquí planteando standing y por qué arriba yo estoy planteando Harrison? ¿Hablen ahora o reprueben en el examen? Ay, SEO. Cómprate un manos libres de 10 pesos. Esos de los del metro. Pero a ver, intenta explicar tu pregunta. No, fíjate bien, Eliseo. Nosotros vamos a plantear en primer lugar el método de Harrison, y el método de Harrison lo ocupamos cuando la PWF es negativa. Cuando la PWF es negativa,
se debe principalmente a que estamos manejando bajas presiones de fondo fluyendo y altas eficiencias de flujo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En estas dos se está cumpliendo la condición de que yo tengo que bajas presiones de fondo fluyendo y altas eficiencias de flujo. Que en este, ¿cuánto es la eficiencia de flujo? De 2, ¿no? Entonces se cumple precisamente por eso. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso que yo tengo que hacer, por eso les estoy poniendo así, paso número 1, paso número 2, es sacar la PWF prima. Saco la PWF prima, Liceo, y entonces lo que voy a hacer que es detectar o identificar si es un valor negativo o es un valor positivo. Si es un valor negativo, aquí lo puse, si PWF prima, es más, ¿no será que lo pueda seleccionar con esta herramienta de cuerda mágica? Ah, tengo que hacer con el lapicito. No, bueno. Vamos a copiarlo. Para que no digan que soy malo y que no sé qué. Aquí. Entonces, aquí lo dice. Si la PWF prima, que es esta que está aquí, es un valor mayor a 0, ocupo standing. Si ocupa un valor menor de 0, que es este caso, o son valores negativos, pues ocupo Harrison. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, en el caso de Giovanni, ya pasó, José Ignacio. Sí, ingeniero. José Ignacio, para los valores cuando la PWF, si PWF prima es igual a 0, ¿qué método puedo ocupar? Puedo ocupar los dos, va a dar el mismo resultado. Uso cualquiera de los dos. Ayúdame de una vez, por favor. Y Sí, entonces, ingeniero. para el último valor, ¿me puedes ayudar a sacar la PWF prima, por favor? ¿Para el de 1000? Para el de PWF de 2000. Ah, es 2000. Sí, ingeniero, permítame. $2000, ingeniero. Exactamente. Muchas gracias. A ver, entonces ya planteamos estos. Ya dijimos entonces, y todos reconocimos que acá es el método de Harrison y que acá es el método de Static. Entonces, aquí la pregunta de los 150 millones de pesos. ¿Cuál es la fórmula que voy a ocupar para el método de Standing, José Ignacio? Ah, José Ignacio, ya pasaste. No, perdón. José Ángel. José Ángel, ¿andas por ahí? Ay, me acordé de un meme. Luego se los paso. Jesús Enrique. Sí, profe. Jesús Enrique, ¿te acordarás de la fórmula de Standing? Sí, profe. ¿Cuál es? ¿Me la dictas, por favor? Claro, sería, bueno, para obtener el gasto, Ajá. sería el gasto máximo a la eficiencia de 2 en este caso, o de 1. De 1. Eficiencia de flujo 1, siempre. ¿Sí? Ajá. Y bueno, sería todo eso multiplicado por 1 menos 0.2 Ajá. de la presión del fondo PWF prima Ajá. sobre PWS menos 0.8 de PWF prima entre PWS y ese término al cuadrado. Exactamente. ¿Me puedes ayudar entonces a calcular el QO de aquí? Sí, profe, A esta PWF de 1000, por favor. Sí, un momento. Gracias. Yo mientras buscaré el meme.
¿Listo, Inge? Sí, profe, me salió 125.3. 125.3. Sí. ¿Me pueden ayudar? ¿Está bien el dato, por favor, Inges? Sí, está bien, profe. Gracias, compañeros. Y por último, tú mismo, compañero. ¿Cuánto me dará este valor de PWF de 2000? Ok, un momento. Alguien ayúdale al Inge. 0. Pero me acuerdo que íbamos a la... 0, Inge. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando la PWF es igual a PWS, el valor da de 0, ¿vale? Entonces a ustedes les queda en sus casas construir esto en una hoja de papel milimétrico, por favor. A ver, hijas, ¿sí queda claro entonces cómo es la construcción de curvas de IPR cuando yo tengo eficiencias de flujo? ¿Alguien tiene alguna duda? Es un buen momento para que externe sus inquietudes. Bueno, a ver. Déjenme. Profe, una pregunta. Sí, compañero. Bueno, más que nada es una duda con respecto al examen. Por ejemplo, en lugar de calcular todo el procedimiento para el PWF' de 2000, igual le podemos poner así la nota de cómo es igual al PWS es igual a 0 el gasto. Sí, ¿Sí? exactamente. Sin problema. De hecho, sí me parece muy buena observación. A mí me parece bastante bien eso. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, Inges? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces el meme que estaba buscando decía más o menos algo así. Decía, las clases virtuales a las que asisto parecen ya más sesiones de espiritismo. Paco, ¿estás ahí? Paco, si me oyes, responde. Así con ustedes. De eso me estaba acordando precisamente. Ya luego parecen aquí sesiones de espiritismo, ¿no? Sale. A ver, Inges. Entonces, ustedes ya saben, automáticamente en este momento, vamos a regresar a nuestra super tablita, ya saben construir el método de Moore, el método de Vogel, el método de Standing y el método de Harrison. ¡Ay, qué rápido!, ¿no? Ya nos aventamos 4 métodos. Ya nada más me faltaría el método de Fedkovich para la siguiente clase, pero antes de que ustedes mueran en el intento, y bueno, es un tema que no viene en su, pues no viene como tal explícito en su programa de estudios, Inges, pero sí me parece importante dárselos porque luego andan bien perdidos por las vidas y luego pues ya saben, ¿no? Que es más fácil siempre echarle la culpa ahí. Es que no me lo enseñaron en la clase, bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis porque les voy a explicar en esta ocasión lo que son la parte de las pruebas de potencial de pozo para gas, ¿no? Porque hemos estado viendo, ¿no? Cálculo de índice de productividad para pozos de aceite y todo, ¿no? Y todo bien bonito y explicamos la parte de cómo podemos determinar la parte de la producción considerando que existe una cierta liberación de gas, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que son los pozos de gas, existen unas consideraciones importantes para poder llevar a cabo el cálculo de la productividad de este tipo de pozos. ¿De acuerdo? Entonces, hay una situación que me gustaría que nosotros empezáramos a analizar a partir precisamente de las pruebas que se llaman pruebas de potencial para pozos de gas, que es a partir de la cual nosotros vamos a poder determinar cuál vendría siendo la parte del gasto máximo. En este caso, Inges, yo les he comentado hasta el cansancio cuál es la forma en la cual nosotros obtenemos el gasto máximo de aceite, por ejemplo. ¿Cuándo qué cosa, Inges? Cuando PWF es igual a 0. Cuando PWF es igual a 0. Y es un valor, pues, teórico, ¿no? Porque dijimos que significaría que cuando nosotros tenemos este valor de 0, significa que entonces ya no le queda energía al pozo para poder fluir desde la parte del fondo del pozo
Se nota que está hecho acá mi tableta de dibujo, ¿verdad? Ya no le queda energía para fluir desde el fondo del pozo, Inges, hasta la parte de la superficie. Ahí está. Ahora, ¿eso por qué? Primero porque es un fluido denso, por lo tanto, pues va a ser sometido, digamos, a la parte de las fuerzas de gravedad, y entonces pues se va a almacenar o se va a alojar en la parte del fondo del pozo. Entonces aquí se queda. Sin embargo, Jenny Jenny, ¿estás ahí? Ah, perfecto, ya se manifestó. ¿Ya ven cómo es una clase de espiritismo esto? A ver, esto ocurre, Jenny, dijimos que es una condición ideal cuando la PWF es igual a 0, y por lo tanto ya no me queda energía para poder extraer ese hidrocarburo hasta la superficie, ¿de acuerdo? Ok. ¿Y si yo tuviera gas, Jenny? ¿Cuál sería la condición máxima ante la cual yo podría poder extraer el máximo potencial de lo que tengo en este pozo? ¿Cuándo qué? ¿Qué se te ocurre? A ver, primero, si yo aquí le abro a todo lo que da, ¿qué presión sería? ¿Cuál sería la presión mínima que podría alcanzar? ¿Cero? Sí, es decir, si lo vemos absolutos o en PC, sería 14.7, ¿no? Que sería la atmosférica, ¿no? ¿Correcto? ¿De acuerdo? Entonces, gracias, Jenny. Entonces, Inges, regresando a la parte de los pozos de gas, si nosotros abrimos a todo lo que da el pozo, pues nosotros no vamos a tener ningún problema de que el fluido no quiera salir desde acá, ¿correcto? ¿Por qué? Porque como es un fluido que es mucho más ligero, en este caso, pues solito va a fluir, no va a estar sometido o no va a estar sujeto a la parte de las fuerzas de fricción por gravedad, ¿no? En este caso, no va a estar siendo atraído hacia la parte del centro de la Tierra, ¿no? Sino que va a tender precisamente a salir hacia la parte de la superficie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso para las pruebas de potencial de pozos de gas? Bueno, para que nosotros podamos obtener una prueba de potencial de gas, nosotros necesitamos abrir el pozo a un cierto gasto con un diámetro de estrangulador, ¿de acuerdo? Lo dejamos un cierto tiempo, y aquí comenzamos, y posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Para que nosotros podamos aumentar el gasto, tenemos que cambiar el diámetro del estrangulador. Para que nosotros obtengamos un gasto mayor, tenemos que hacer mayor el diámetro del estrangulador que nosotros tenemos acá, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente lo vamos dejando un intervalo similar de tiempo en cada uno de estos pasos, ¿vale? Entonces ya tenemos entonces el primer intervalo y me dio un gasto. Ahora, esto que yo necesito aquí, Inges, ¿por qué es importante que lo estemos considerando? ¿O por qué yo dejo, a alguien se le ocurre, ahora sí lo dejo muy abierto porque a lo mejor es una pregunta un poco difícil, ¿por qué se les ocurre que yo tengo que dejar un tiempo fluyendo el pozo antes de que yo diga, ya es el momento en el cual yo puedo medir el gasto, Inges? ¿Qué se les ocurre que esté pasando? O nada más porque no tengo otra cosa que hacer. Tal vez por el flujo. Sí, ¿vas bien, Jenny? Soy dulce. ¿Pero por qué? Sí, vas bien. Por el flujo. ¿Pero qué hay del flujo? A ver, Inges. El comportamiento del flujo, no sé, no sé si tenga que ver, pero sí, cuando es como turbulento y se empieza a estabilizar. ¿Se acuerdan? Sí, vas bien, más o menos tienes la idea. Pero fíjense bien, Inges. ¿Se acuerdan que nosotros vimos al principio lo que son los diferentes regímenes de flujo? Y vemos o comenzamos hablando de un régimen de tipo
estacionario, transitorio, pseudoestacionario, y que cada uno necesitaba un cierto tiempo para poder presentarse. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Al principio, cuando yo comienzo a abrir el pozo, necesita un tiempo para que se comience a estabilizar la parte de la presión de fondo fluyendo que yo tengo aquí. Porque al principio la onda va viajando por la parte de la formación, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué? Hasta que siente la parte de los efectos de frontera o hasta que comienza precisamente esta presión a estabilizarse. Y después que cuando yo cambio el diámetro de estrangulador y lo abro a un diámetro mayor, pues esta presión de fondo fluyendo pues va a disminuir más porque va a requerir una caída de presión adicional. Y entonces lo mismo, voy a tener que esperar hasta que estabilice esta parte y hasta acá también, miren, estabiliza, y por último lo dejo un cierto tiempo otra vez y permito que lleve a cabo, por último ya lo cierro, ¿no? En este caso, fíjense bien, aquí lo cerré y ¿qué es lo que pasa cuando cierran el pozo? Pues la presión comienza a estabilizar y regresa otra vez a su nivel original, ¿de acuerdo? Entonces, estas pruebas, en este caso específico que yo estoy tomando, se realizan entonces produciendo el pozo a un gasto hasta que la presión de fondo fluyendo la estabilizamos y se repite para por lo menos 4 gastos, ¿de acuerdo? ¿Por qué 4 gastos? Porque ustedes pueden identificar si es que tienen algún problema o algún dato que a lo mejor no tomaron bien, ¿no? Imagínense, una línea recta la trazamos a partir de 2 puntos. Bueno, ¿y cómo saben que este punto de acá y este otro punto de acá salió bien? Bueno, pero entonces tomo 3. Bueno, este y luego este. ¿Y luego cuál es el que está chueco? No, pues por eso entonces mejor toman 4 puntos para que ustedes puedan obtener más o menos una línea de tendencia y digan, pues ¿sabes qué? Pues la línea de tendencia se encuentra por acá, ¿vale? Esa es la razón de entonces obtener 4 gastos. Entonces, hay un método clásico que se le denomina para el análisis de pruebas de presión en pozos de gas, ¿de acuerdo? Este es muy sencillito. Entonces, este está en función de un índice de turbulencia que está en un valor entre 0.5 y 1 y nosotros tenemos también una constante, que esa constante, que es la parte de la constante de flujo, lo que nos va a permitir entonces es determinar el gasto de gas entonces en función de una constante que la vamos a obtener y esto lo vamos a multiplicar entonces por una diferencia de presiones estática menos la presión de fondo fluyendo elevado al cuadrado y esto elevado entonces a una n que es el índice de turbulencia. Entonces esta constante va a estar en función de la viscosidad, la permeabilidad del gas, la altura, la temperatura, etcétera, ¿no? Varios factores. Sin embargo, si nosotros quisiéramos empezar a sacar o a obtener la parte de las relaciones, bueno, pues a partir precisamente de esta fórmula, si se dan cuenta, se puede derivar o se puede obtener lo que es una ecuación de línea recta, ¿no? Aquí está perfectamente definida cómo es la parte de la ecuación de la línea recta y entonces lo que nosotros necesitamos entonces es obtener esta función en función de una gráfica doble logaritmo para entonces nosotros poder determinar en primer punto cuál es entonces esta pendiente que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Y entonces esa es la forma en la cual nosotros obtenemos el método clásico para las pruebas de potencial de gas. Entonces tómenle una foto a esto, una captura de pantalla. Digo, ya estas presentaciones ya las tienen, ¿no? Pero de todas formas ahorita las vamos a utilizar o vamos a utilizar estos datos. Entonces, la C, bueno, pues está en función de este valor. La N, pues entonces está en función de este valor, pero si se dan cuenta es la parte del inverso de la pendiente. Entonces se parece a algo que nosotros ya habíamos visto anteriormente por ahí, ¿no? Pero no los voy a desconcertar en este momento. Entonces la pendiente está en función entonces de estas consideraciones de las presiones estáticas, las presiones de fondo y la parte de los gastos que nosotros tenemos de gas. De tal forma que entonces el gasto de gas está en función de esta constante y de la parte de aquí falta una N. Y la parte de la diferencia de presiones elevado a la exponencial aquí que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, rápidamente vamos a ver un ejercicio, es muy sencillo, a mi manera de parecer, que nos dice que, bueno, pues nosotros tenemos en primer lugar un pozo estático de 408.2 libras sobre pulgada cuadrada y nos piden entonces analizar los datos de la prueba de potencial mostrados en la tabla y determinar la ecuación de afluencia particular. Es decir, nos piden obtener C y nos piden obtener N para que nosotros podamos hacer la función de estas consideraciones, ¿vale? Entonces, fíjense bien, aquí entonces nosotros tenemos la parte de la prueba.
nosotros aquí entonces tenemos lo que son la parte de las presiones en PCIAs. Y por último nosotros tenemos lo que es la parte de el gasto de gas en millones de pies cúbicos por día, ¿vale? Entonces comenzamos. Lo primero entonces que ustedes tienen que hacer es, a partir entonces de los datos que nosotros obtenemos, tenemos que sacar o tenemos que obtener la parte de las diferenciales elevadas al cuadrado. Entonces obtenemos las diferenciales elevadas al cuadrado. Tenemos entonces nuestros gastos y ustedes pueden entonces sacar a partir de estas diferencias, como es el caso de, denme un segundo, aquí está, como es el caso de este valor que nosotros estamos tomando, que es acá, y este otro valor que nosotros tenemos acá. Entonces me dice, ¿sabes qué? Saca por favor estos valores y lo que vas a hacer es obtener entonces cuál es la pendiente que le corresponde a estos valores que nosotros tenemos acá. ¿Sale? Y entonces me va a decir, bueno, ingeniero, ¿y entonces yo cómo puedo determinar aquí cuáles son los valores que corresponden o que se encuentran dentro de la línea de tendencia? Ah, pues lo primero que entonces ustedes tendrían que hacer que es llevar a cabo la gráfica de estos puntos. Y si se dan cuenta, los cuatro prácticamente que nos están dando se encuentran dentro de la misma trayectoria que tenemos. Por lo tanto, es válido que ustedes tomen este punto y este punto, o este punto y este punto, o este y cualquier combinación que ustedes quieran, ¿vale? Ahora, aquí viene la pregunta de los 150 millones de pesos. Si ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, este punto que está aquí, vamos a llamarle punto 1, el punto 2 está igual dentro de la misma trayectoria, y el punto 3 también está dentro de la misma trayectoria, pero el punto 4, este es el punto 4, este es el punto 3, y se dan cuenta que el punto 3 no se encuentra, por decir algo, está por acá el punto, ¿no? Así súper exagerado para que ustedes lo vean. Se dan cuenta que este punto está afuera, este punto automáticamente no lo pueden tomar para poder determinar en esta ecuación que nosotros tenemos aquí atrás la pendiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque significa que el punto no se encuentra alineado dentro de la trayectoria o dentro de la tendencia. A lo mejor no fue bien tomado, a lo mejor así como ustedes, ¿no? Ya se querían ir y entonces tomaron mal la prueba y sacaron mal ese dato, ¿no? Entonces, ahí lo que va a imperar, Inges, es que en primer lugar ustedes lo que tienen que hacer, ¿qué es? Sacar la gráfica de QG contra diferenciales de presiones elevadas al cuadrado, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Sacan entonces los puntos, se dan cuenta cuáles son los puntos que se encuentran dentro de la línea de tendencia y posteriormente, ahora sí, ya sacan la línea de tendencia y si validan en ese momento que los N número de puntos que ustedes tienen, todos están dentro de la trayectoria, perfecto, pueden utilizarlos. Pero si se dan cuenta que hay un negrito en el arroz que se encuentra afuera, automáticamente entonces ese valor no lo pueden utilizar para obtener esta pendiente que nosotros tenemos acá, ¿vale? Aquí entonces, de estos 4 valores que yo tengo aquí, como ya tengo todo, prácticamente, Inges, prácticamente me doy cuenta que pues, todos estos valores que yo tengo aquí son válidos para poder utilizarlos, pues entonces directamente obtengo la pendiente de esto. Y de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, dijimos entonces que este factor n, que es, Inges, la inversa de la pendiente. Perfecto. Entonces aquí está, la inversa de la pendiente. Saco este valor entonces y posteriormente entonces ya voy a obtener la parte del coeficiente C, que va a estar entonces en función de un gasto de gas y de esta presión estática y esta presión de fondo fluyendo. Ojo, la presión estática es la misma para todos, ¿no? No hay ningún problema. Pero entonces, ¿qué significa? Que este gasto debe ser correspondiente a esta presión de fondo fluyendo. Vamos a regresar a la tabla. Y si se dan cuenta aquí, a la tabla anterior, aquí me está diciendo entonces que yo tengo un gasto de 4.288 millones de pies cúbicos y le corresponde una presión de 403. Aquí está, gasto, y acá está la diferencia de presiones que le corresponde acá, que está en esta tablita. Aquí está, la diferencia de presiones. Esta es la diferencia de presiones que le corresponde. Entonces, si yo tuviera entonces el siguiente gasto que vendría siendo de 9.265,
significa entonces que la diferencia de presiones que yo tengo posteriormente, ¿cuál sería? Pues esta diferencia que yo tengo aquí, ¿vale? Esa entonces sería la manera en la cual ustedes podrían obtener lo que es la parte de la constante C o el factor C, y entonces obtener directamente cuál es esta parte del potencial absoluto. ¿Sale? Esta es entonces la ecuación de flujo característica para este pozo. Y entonces aquí si les pidieran cuál es el potencial absoluto, ¿qué es lo único que tendrían que hacer? Bueno, pues sustituir. Ya tienen este valor, ya tienen la presión estática, cuál es el valor, y ya saben que el potencial absoluto se obtiene cuando la presión de fondo fluyendo pues es igual a la atmosférica, se abre directamente o se considera como si estuviera abierto, y esto elevado al factor N que nosotros tenemos acá, ¿vale? Entonces, este es el gasto de gas en millones de pies cúbicos por día. Ahora, ustedes ya tienen en sus casitas lo que es esta parte de las pruebas de potencial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea que les voy a dejar? Que ustedes, por favor, bueno, de una vez la vamos a apuntar porque ustedes de ahí luego andan haciendo cosas chistosas. Así que vamos a poner su tarea. Comparte algo con tu clase. Trabajo en clase. Crear. Tarea. Tema. Comportamiento de afluencia. Fecha límite. El martes tenemos clase, ¿verdad? Entonces el martes a las 17 horas. Y, y el título entonces va a ser análisis de pruebas de potencial. Entonces las instrucciones, ¿cuáles son? Paso número 1. Trazar la gráfica correspondiente para determinar si los 3 puntos si los 4 puntos tuvieron la prueba de potencial fueron correctos, es decir, que se encuentran en la línea de tendencia, ¿verdad? Entonces, paso número 2. Lo que quiero entonces de paso número 2 que hagan, hijes, es que aquí yo calculé M con estos 2 puntos, ¿de acuerdo? O con estos 2 puntos que yo tengo aquí. Ustedes lo que tienen que hacer es que me tienen que demostrar y tienen que hacer todas las combinaciones posibles, esta con esta, este con esta y este con esta, son 4 combinaciones, y haciendo las combinaciones tienen que sacar entonces M y C para cada caso y tienen que mostrarlo, ¿de acuerdo? Entonces voy a ponerle aquí. Obtener el valor de N y C haciendo todas las combinaciones posibles, ¿de acuerdo? Paso número 3, comparar el resultado y potencial absoluto con el que se indica en las presentaciones, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué, Inges? Ah, pues muy fácil, porque hasta que ustedes no hagan este ejercicio, no van a salir las dudas. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio necesito que ustedes lo hagan tranquila y misteriosamente en su casa. Hagan, por favor, la gráfica, la incluyan en su tarea, ¿verdad? Anexen ahí una foto de que tuvieron a bien imprimir o comprar unas hojas de papel milimétrico doble logaritmo para sacar esta curvita que yo les estoy mostrando acá. Aquí yo tengo esto. Entonces, ustedes ya tienen esto, pues, por favor, nada más tracen los puntos, únanlos, y sirve que repasan cómo se pone la graduación de los puntos aquí en sistema doble logaritmo, ¿no? Porque luego por eso reprueban. Porque no saben aquí que este es 1000, este es 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, etcétera, ¿no? Entonces, esa va a ser su tarea, Inges. ¿Para qué? Para que ustedes entonces saquen las dudas y entonces la próxima clase, con mucho gusto, las resolvemos todas y cada una de ellas. ¿Alguien tiene alguna duda, Inges, de la tarita que les dejé? Profe, en la tarea le puso que para el 20 de octubre se entregaba.
Compañero. Es que vivo en otra fecha. A ver, editar. No, pues ya pasó, ¿verdad? Listo, ya está. Para el próximo martes. Para que no le salga que ya salió con retraso. ¿Más dudas, Inges? Inge, ¿el ejercicio va a ser a mano o lo podemos hacer en Excel? Qué buena pregunta, compañera. Si usted tuviera que hacer un examen, ¿se sentiría más a gusto haciéndolo en Excel o haciéndolo a manita? Pues cualquiera de los dos. No, pero si ya a usted le doy así la opción. Compañera, si usted me garantizara que va a sacar bien el ejercicio, ¿en qué lo haría? Pues es que es más fácil en Excel. Entonces en Excel. Bueno, ¿qué les parece entonces si lo hacemos entonces todo en Excel? ¿Les parece bien? Para que no batallen y es que el profesor me deja mucha tarea sin sentido y a mano y todo eso, ¿vale? Agradezcanle ahí a su compañera que intercedió por ustedes. Sale. ¿Más dudas, Inges? ¿No? Perfecto. Pues entonces, vamos a ver qué me queda. Método de Fedkovich. Vamos a ver las pruebas la siguiente clase. Y ya. Entonces dijimos que hasta la IPR de Fedkovich y con eso ya sería el próximo examen. Y después ya viene el método de IPR generalizada y ya con eso se acaba el primero. Esas ya son muchas cosas fumadas, pero eso no lo vamos a ver nosotros porque su temario no lo incluye. Pero bueno, yo se los incluyo, ya para que no digan que no les enseño cosas y que soy muy malo y eso. Pero bueno, vamos a ver entonces el método de IPRs futuras después. Perfecto. Y con eso creo que ya termino el primer tema, porque si no aquí me puedo aventar todo el semestre dando esto. Bueno, entonces déjenme pasarles lista y ya pueden ser libres para atender a las visitas, alimentar al cotorro. Oiga, profe, yo tengo una duda rápida del programa. Por eso es que voy a tomar lista ahorita, para que tengamos chance para eso. Porque también hay otra compañera por ahí. ¿Qué pasó aquí? No, es profe. Sí. Espérenme tantito, que esto ya está explotando. Lista de asistencia. Ay, no. Ya sé. No, esto no es. Lista de asistencia. Es esta, ¿no? Sí. Está en el Dropbox. Perfecto. Ustedes son de pozos fluyentes. Entonces la vez pasada les perdoné la asistencia. ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba la vez pasada? Arriba para abajo, ¿no? Ya nos tocan los de en medio, profe. No, los de en medio siempre morirán, todos felices. A ver. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio interesante. Déjenme ocultar estas celdas porque si no me voy a perder. Ocultar. Listo. Compañeros, ¿cuántas inasistencias en teoría tendrían que tener por periodo para tener derecho a examen? ¿Cuántas? 2 cuando mucho. Por si no lo sabía. Dato curioso del día. ¿Sale? A ver. Hernández Bernardo Estefanía. Mande, profe. Estoy pasando lista, compañero. Presentes. Vale. González Trejo Misael. No está. González Albarrán Abraham Israel. Presente, profe. Hernández López Víctor. Gracias. Lanestosa Vidal. Creo que andaba por ahí Víctor, ¿no? Pero no contestó. Bueno, no contestó. López Velázquez Ángel Erubiel. Presente, Inge. Aquí está.
Listo. Lucero Zabaleta. ¿Noé? Presente, Inge. Gracias. Presente. Barragán Omar. Presente, profe. Gracias. Gontier Salgado Shadani. Presente, profe. Gracias. Gone Cadena Luis Felipe. ¿Dónde está? Gómez Ramírez Hanse. Sí, estaba Hanse. Presente, sí, aquí estoy. Ana Laura también estaba Ana, ¿verdad? Sí, presente. También Martínez Zárate, también estaba Sandra. Sí, profe, presente. Medina López Hazel Giovanni, también estaba, ¿verdad? Sí, profe, presente. Meléndez Netzahuat también estaba. Montiel Zavala. Presente, profe. Gracias, compañero. Mora Oviedo. También estaba. Presente, profe. Gracias, compañero. Fabián Rodríguez Jesús Enrique. Presente, profe. Gracias. Estrada Martínez Efraín Salvador. No está. Esquivel Sánchez María Isabel. No está. Escudero Marín Samuel Ignacio. No está. Delgado Lozano Rodrigo. Presente, profe. Gracias, compañero. Blum Eliseo. Presente, profe. Bautista Flores. Presente. Gracias. Agustín Contreras. Presente. Gracias. Costa Aguilar. Presente, ingeniero. Gracias. Luego vamos para abajo. Zúñiga González. Presente, profe. Gracias. Vidal Dorantes. Presente, profe. Gracias. Sánchez Uribe. No está. Sánchez Contreras. Presente, profe. Gracias. Salas Reyes. Presente, profe. Gracias. Salas González. Presente. Gracias. Reyes Manso. No está. Presentes, Ramírez Hernández. ¿Quién dijo presente? Reyes. Ok. Ramírez Hernández. Presente, profe. Gracias. Pérez Pichardo. Presente, profe. Gracias. Pérez García. Presente, profe. Gracias. Palacios Alvarado. Presente. Gracias, compañero. Presente. Nava Pérez. Presente, profe. Oiga, aún no manda el pizarrón, no se lo olvide. Ahorita lo mando. Morales Rodríguez, Wendy. Presente. Gracias. Y Morales Pérez, Brenda. Presente. Gracias. A ver, ya tengo su asistencia. Paso número 2. Exportar esta cosa. Exportar. En imagen. Comportamiento, clase 6. Clase 6, pizarrón. Por cierto, no les he preguntado si se ven bien las imágenes que les mando. Yo aquí doy por hecho muchas cosas, pero... Hay algunas, profe, que sí se ven muy chiquitas y por más que haces no, pero hay otras que sí se ven bien. Ok. Bueno, procuraré. Hoy parece que sí puse como más o menos bien el zoom. Si no, vamos ahí, me acuerdan a revisar el zoom después y ya los haré más grandecitos. 6. Ay, me equivoqué. Comparte algo. Cerrón del día de hoy. Listo. 3. Publicar. Listo. Ya están los pizarrones. Ahora sí, los que quieran ya son libres de irse. Los que no, pues nos quedamos a revisar sus dudas.
Muy bien, Singes, nos vemos la siguiente clase. Que tenga bonito fin, Inge, bye. Gracias, igualmente. Gracias, profe, hasta luego. Bye, bye. Sale. A ver, primero la compañera que me escribió. A ver, compañera, ¿quién me escribió? Me escribió una compañera. ¿Wendy? Yo. Ah, ya ves, Wendy. A Le ver, compañera. mandé un pedacito de nuestro programa. Ah, sí, pero usted ejecútelo, ándele en su computadora, porque luego me agarra aquí en el celular a la mitad del tráfico. ¿Y yo cómo lo voy a ejecutar? A ver. Sí está habilitado compartir pantalla, ¿no? Sí. Ah, bueno. Voy a poner en silencio esto porque ya está pasando el de los elotes aquí. ¿Ya se ve? Bueno, este es nuestro programita. No sé si me escuchan, pero este es. Bueno, lo voy a correr. Es visual, ¿verdad? Sí. Ah, excelente. Excelente plataforma para eso. No explota su computadora, ¿verdad? No. Bueno, espero que no. El semestre pasado ustedes programaron en Visual también, ¿verdad? Sí. Ah, ya ves, sí me acuerdo. Sí, bueno, aquí está lo que me decía que pusimos esto. Ah, qué bonitos. Y aquí está, bueno, esta pantalla la vamos a cambiar. Vamos a poner otro mensajito. ¿En color Pero azul? bueno, aquí al principio, sí, en color azul. Aquí está, bueno, primero lo dividimos así porque, si no mal recuerdo, vimos 3 casos en el método Moore. Y hasta ahorita nada más, pues hemos hecho este. Voy a poner los datos que usamos en la clase. Oh. Esta computadora se autodestruirá en... Aquí está. Y hasta ahorita pues ya lo revisamos y sí da los resultados que son. Y y es lo único que llevamos y aquí ya le puedo dar a regresar. Y aquí, bueno, en el pozo fluyente, si no me recuerdo, sí se necesitan las 20 casillas de AWS. Bueno, si las quieren seleccionar, y para eso estamos haciendo igual esto, me parece que es sí. Y ya por cada variable, de hecho, a ver, es que me equivoqué y la programé mal, pero ¿Sabes qué es más fácil? ya estaba en el código. ¿Sabes qué es más fácil de usar? ¿Cómo se llama? Check button es una en donde, a ver, mira, aquí lo tienes, checkbox. Mira, puedes utilizar una checklist, ¿ya viste? Ahí lo tienes. Regrésate al formulario. Sí. ¿Por qué no ocupas mejor una de esas? ¿No sería más fácil? Y ya le das el número de datos y dependiendo de eso, nada más que tienes que hacer condicionales, ¿no? Y habilitar y deshabilitar ciertos formularios dependiendo de cada caso. Pero creo que sería más fácil así. Es una Voy a revisar. El caso es que no me acuerdo. A ver, voy a redirigir mejor al Form 4 para enseñarle cómo queremos seleccionar bueno,
yo sí pusimos del 1 al 4 porque pues de todos modos hay que considerarlos y poner que pues no es óptimo nada más poner poquitos valores. Ujú. A ver si se la puse bien. Aquí está y ya, bueno, te arroja un mensajito. Ujú. Y lo mismo igual hasta el 4 y ya se supone que en el 5 ya nos va a arrojar el form. Pero sí Ok. lo vamos a checar con el checklist. Sí, yo creo que sería Nada más una era checkbox o algo por el estilo para que una lista desplegable, no sé, o sea, es lo bonito de Visual. Digo, yo usé Visual 6.0 hace millones de años en una galaxia muy lejana, ¿verdad? Pero yo usé Visual hace 20 años. No manches. Bueno, hace como 20 años yo estaba usando Visual y a mí me parece mejor utilizar esas cosas, pero es una propuesta, pero van bien. Y Sí, como está estamos bonito. usando, les puedo ayudar en algo. A ver, Sí. déjenme abrir algo. Fíjense bien, Tengo una duda acerca del programa. sí, a ver. Ahorita que acabamos de ver el método de Harrison, sería como en el semestre pasado, ¿no? Que poner la condicional de si es negativo tiene que utilizar la otra fórmula, ¿verdad? Exacto. ¿Ya ven cómo está bien fácil? Exacto. Sí. Ya por eso les di el truco, ¿no? De si PWF' es mayor que 0, ocupan Static. Si es menor que 0, ocupan Harrison. Y ya que solito lo hagan. Nada más le meten la condicional. Ok. Sí. Nada más lo único que nos falta es averiguar bien cómo hacer la gráfica, porque sí está algo complicado. A usted sí le puedo ayudar, compañera. Mira. A ver. Vamos a poner X, Y, ¿no? Y tienen sus valores. 1. Este es Excel, ¿no? ¿Sí están viendo mi Excel? Sí. Ok, voy a hacerlo más grande. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100. A ver, fíjense bien. Aquí creo que no tengo el debugger. A ver, se van a archivo, opciones, cinta, complementos. En complementos, aquí debe de estar. ¿Dónde se habilitaban las macros? No me acuerdo. Avanzadas. A ver. ¿O era en cinta de opciones? Cinta de opciones. Aquí está, pestañas principales, barra de... Aquí está, Aquí está, programador. Habilitan esta que dice programador, se van a opciones de Excel, personalizar cinta de opciones, programador. ¿Sale? ¿Ya lo notaron? ¿Wendy? ¿Equipo de Wendy? Sí, lo estoy grabando. Creí que tenía el micrófono abierto. Sale. A ver, entonces ya le dan programador, aceptar, y se abre aquí una pestañita que dice programador. Y si se dan cuenta, aquí dice una que dice grabar macro, ¿de acuerdo? Entonces se colocan aquí y le dan grabar macro y la macro se va a llamar graficar. Y entonces lo que van a hacer es, ya empezó, si se dan cuenta aquí hay un botoncito que dice detener grabación porque ya empezó la grabación, ¿vale? Entonces se van a esta parte y lo que van a hacer es aquí insertar y, por ejemplo, el tipo de gráfica que ustedes quieren es algo por el estilo de estos, ¿no? Y entonces ahí ya sacó una grafiquita. Entonces aquí le damos a inicio, no, a programador. Sí, bueno, más bien, a ver, vamos a seguir. Ahorita, al final les digo cuáles son las desventajas de hacerlo por este método. Aquí le dan en clic derecho y en seleccionar datos, no, en diseño de gráfico. Aquí le van a dar diseño rápido, no, agregar elemento. Y van agregando todos los elementos. En este caso, título de ejes, ¿no? Horizontal, título del eje vertical. Entonces aquí me parece que es, ¿qué? Presión, si no mal recuerdo, presión. Y aquí, gasto. Y acá, IPR, por decir algo. Entonces ya tienen su gráfica, ¿de acuerdo? Y lo que hacen entonces es se van otra vez a la posición 1.1, programador, detener grabación.
Y si no mal recuerdo, ustedes entonces aquí usan referencia aquí en Visual Basic. Aquí está this worksheet, módulos, y aquí está el módulo 1. ¿Dónde estaba? Espérenme, es que ya tiene rato que no lo hago así. ¿Es el que te arroja el código? Ah, sí. Sí, aquí está, ¿no? Aquí está. Aquí está. Subgraficar. ¿Y ya se dieron cuenta? Aquí está graficar macro y acá está. Estas son las instrucciones para graficar. Nada más que aquí ustedes van a darle el rango en función de, si tienen una tabla, lo pueden sacar de una tabla. Range, select, pero de una tabla, ¿no? Que ustedes den de alta. Y aquí está, Active Sheet, y aquí le dicen cuál es la selección, etcétera. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que si no todos tienen la versión más actualizada de Office, es decir, si no todos están trabajando con Office 360 o 365, ¿cuál es? No sé ahora lo que es, pero se supone que ustedes por ser alumnos del Poli se los dan gratis, ¿no? Entonces no debería de haber tema en eso. Entonces aquí están todas las instrucciones. Todas estas son instrucciones para hacerlo, ¿vale? Y esa es la forma más fácil de que ustedes pueden programar esto. Y aquí, de hecho, vienen aquí las instrucciones para poner hasta los colores, que si quieren, aquí miren, el eje, cómo darlo de alta, cómo cambiarle el nombre, etcétera, ¿vale? Ahí ustedes tendrían que averiguar cómo hacerlo. Pero esa es la forma más fácil y esa es la forma en la cual yo en su momento llegué a programar esto. ¿Sí? Vale, pues. Ya, más ayuda de eso ya no puedo, ya no me acuerdo cómo hacerlo, la verdad, no es payasada, pero ya no me acuerdo cómo hacerlo. ¿Sale? Pero ahí yo me acuerdo que así era como lo jalé la última vez que hice mi programa en Visual Basic 6, en la maestría, era de curvas de mezclas, de mezclas multicomponentes, diagramas de fase, ya me acordé. ¿Sale? Esa es toda la ayuda que les puedo dar hasta ahora, güey. Lo guardo. Listo. Sí, profe. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Más dudas, Inges? Ahora sí, creo que Héctor por ahí tenía una duda. Sí, pero no es de programación, profe, nada más es cuestión del equipo. Tengo un compañero extra, no sé si haya problema. Pero ya había dicho, ¿no? Ya le contesté. ¿O le contesté en mi mente? Creo que no. Bueno, no, creo que no me llegó el correo, pero bueno, es un sí o un no. A ver, déjenme. No me llegó. Cuando ustedes lleguen a mi edad van a empezar a contestar correos en la mente. Ya se van a dar cuenta. Correos espirituales, profe. Ah, no, sí, claro que sí. Sí, le contesté, compañero, el martes con no hay ningún problema. Ah, ok, entonces creo que no se actualiza, pero gracias, profe. Esa era mi única duda. Ah, ok. ¿Más dudas, compañeros? ¿Ya podrá comprarme unos tacos? Yo también tengo duda, profe, pero quería preguntarle de esta y también otra cosa aparte. Sí, dígame, suéltala. Dígala cantando. Bueno, de esta era de que los puntos, la carrera de los puntos, nosotros tenemos que poner